niños que vayan de nacer, van a nacer. La vida no la determina el hombre, la vida la determina Dios. Yo sé que el tema es más complejo, mucho más complejo, pero el hombre no se va a salir con la del hombre. Olvídese. Los que matan niños en el vientre de la madre, ellos estarán presentes delante de Dios un día para recibir el veredicto del juez del universo. Aquí los jueces se alían con ellos. Aquí las leyes benefician a toda esa gente. Pero hay uno, hermanos, que delante de él se tendrán que presentar un día. Ahí estarán. Y no habrá escapatoria, ni argumento, absolutamente nada. Y escucharán la sentencia, porque ustedes saben, hermanos, que tenemos un holocausto permanente. Hablamos de las barbaridades cometidas por Hitler con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, el famoso holocausto. Pero no hablamos del holocausto moderno, permanente. Solo en Estados Unidos son millones, sin contar los que se matan en China o en la India, los países asiáticos. Es impresionante las vidas que son cegadas por la ciencia humana. Note las contradicciones. Cuando el hombre, hermanos, no tiene a Dios, ni el señorío de su conocimiento y su palabra, el hombre es un salvaje. Salvajes no son los cavernícolas, ni salvajes son aquellos que se nos dijo a nosotros de la prehistoria, que ese es otro cuentazo. No. Tengan mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. El hombre sigue siendo salvaje, solo que ha depurado sus técnicas a través de una forma llamada tecnología, ciencia. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Tengamos mucho cuidado cuando usted habla cómo se ha desarrollado el hombre. Tengamos mucho cuidado. Por eso es bueno pasar mucho tiempo en la palabra. Y su servidor procura ilustrarse bien para que no vengan a conocer a un ignorante aquí o a oír a un ignorante. Y esas complejidades que se dan y esas contradicciones que se dan. Allá los babilonios y asirios nos dicen, ¿verdad? Y los faraones y las culturas paganas de antaño eran atroces, gente terrible, que con sus espadas abrían los vientres de las madres y caían los niños en sus sangres, o tomaban los bebés y los estrellaban contra las paredes de los grandes muros de piedra. En la Biblia están todas esas historias y en la Enciclopedia Universal. Y la gente dice que eran los bárbaros, aquellos bárbaros que destruían a los niños. Hermanos, eso se perfeccionó. Ahora se usan forceps. Ahora se usa la tecnología médica, científica, para destrozar al niño en el propio lugar más sagrado. El lugar más sagrado de la vida humana es el útero. Es el lugar, es el santuario creado por Dios, lo más valioso que una dama, que una mujer tiene en su útero. Es donde el bebé tiene que estar protegido, cuidado. Pues ahí entran ahora, no las espadas de los asirios, ni las espadas de los babilonios, ni de los medopersas. La ciencia moderna, los iluminados científicos, médicos,
entran de forma especial a ese lugar sagrado creado por Dios en el vientre materno. Y ellos con unos forceps destrozan los huesos, el cerebrito, los bracitos, su tronco, y van sacando pedazos de ese bebé. ¿Ven, hermanos? Tengan cuidado cuando leen la historia. Nunca olvide lo que dice la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. La ciencia se vuelve noble cuando está en las manos de gente piadosa, misericordiosa y llena de amor. Pero la ciencia se vuelve salvaje cuando está en manos de ateos, intelectuales, materialistas. Ese es los grandes contrastes con los que la raza humana siempre vivirá. Siempre viviremos. Vamos por favor hoy a la palabra del Señor, a Tito capítulo 3, hermanos, por favor. Y precisamente vamos a hablar de un tema que hace 8 días yo mencioné el pasaje nada más. Y hoy quisiera que conociéramos lo que la palabra del Señor nos enseña. Arrancando con Tito capítulo 3, verso 4 al 6. Tito capítulo 3, verso 4 al 6. Vamos a hablar de la gracia de Dios hoy. La gracia de Dios. Por supuesto, el tema de la gracia es muy amplio. Tiene muchas aristas en la Escritura, pero quiero darle a usted una linda pincelada. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo estamos aquí hoy? ¿Cuál es la razón por la cual vivimos? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo allá en la epístola a Tito: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su amor y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Quiero volverlo a leer. Es un pasaje de los más maravillosos que hay en la Escritura. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, toda la historia del trato de Dios con el hombre, toda, es una historia de la gracia divina, toda. Y cuando Dios ejecuta sus juicios, esto es muy importante, porque es tan difícil a veces escuchar aún dentro del mundo cristiano tanta cosa sobre esto. Cuando Dios ejecuta sus juicios, estos se dan, hermanos, después de un largo y considerable tiempo de paciencia y misericordia divina, esperando que el hombre reaccione a la gracia de Dios. Cuando miramos en las Escrituras los juicios de Dios, siempre toman, hermanos, centurias, muchos de ellos, siglos. Es tan paciente el Señor, tan compasivo, que Él espera mucho tiempo. Eso se llama longanimidad.
largura de ánimo, acompañada de esa paciencia, de ese carácter divino que solo Él tiene. Paciencia en Dios es, Él soporta suficiente antes de desatar su ira. ¿Para qué? Para que el hombre pueda reaccionar a la gracia que continuamente Él manifiesta. Aunque la definición de la palabra gracia, cuando usted consigue ahí en la Biblia o en algún diccionario, ¿qué significa gracia? Charis, del griego charis, significa favor inmerecido de Dios. Es una definición muy corta. Me gustaba lo que el hermano Luis Palao decía, que él ha leído tantos libros, que él ha estudiado tantos libros, teología, sobre la gracia de Dios, pero se quedan cortas todas las definiciones, porque la gracia de Dios es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. De hecho, está fuera de nuestro alcance, porque somos más bien los beneficiarios de esa gracia y no la podemos definir en diferentes términos sencillos. La gracia, por lo tanto, hermanos, corre a través de todas las escrituras. La gracia es el gran actor en la historia redentora de Dios. ¿Por qué usted está aquí sentado? Por la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos vida? Por la gracia de Dios. ¿Por qué hoy un criminal se levantó frío, indiferente, insensible, después de haber asesinado a varias personas hoy en algún lugar del mundo? Por la gracia de Dios pudo vivir hoy él. ¿Por qué el sicario hoy amaneció listo para ir a cobrar el trabajo que hizo anoche? Por la gracia de Dios. ¿Por qué el narcotraficante hoy está en un hotel de lujo, en una playa 5 estrellas, disfrutando de sus millones de dinero como consecuencia de envenenar y dañar vidas innumerables? Por la gracia de Dios. Como pastor, es la gracia de Dios. La gracia del Señor, hermanos. ¿Quién le dio a ese hombre poder cuidar orfanatorios? O a esa familia cuidar a niños, infantes, y preservarlos, protegerlos en un hogar sustituto. ¿Quién es el que hace que cuide y tenga amor y compasión por adultos mayores abandonados y les están dando alimento y cuidándolos en algún lugar y hogar para ancianos? La gracia de Dios. La gracia de Dios opera a favor de unos y a favor de otros. Es la gracia de Dios, hermanos. El Señor manifestando su gracia. Miren, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 21. Inmediatamente después de la desobediencia del hombre y la mujer en el huerto de Edén, ¿sabe qué hizo Dios? Inmediatamente después. Lo primero que Dios hizo fue manifestar su primer acto de gracia a favor de ellos. Génesis 3:21, vea lo que dice. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y es un pasaje que usted tal vez lo pasa desapercibido. ¿Qué significa eso? Es el primer sacrificio sustitutivo de 2 vidas por 2 vidas. 2 animalitos murieron en sustitución de Adán y Eva. Sus pieles fueron la evidencia. No solo fueron vestidos físicamente, fueron cubiertos con la justicia de Dios. Esas túnicas de pieles representan la justicia de Dios que opera por la gracia de Dios. ¿Qué dice la sentencia divina? La paga del pecado es muerte. Tenían que morir inmediatamente Adán y Eva. ¿Qué hace Dios? Interpone. Toma 2 sustitutos
que representan a Adán y Eva, Él mismo los sacrifica. Él mismo se los ofrece en el huerto del Edén. Y de esas pieles, Él diseña una cobertura, un vestuario para Adán y para Eva. Este hermano, vea, esto es lo bellezo. Este es el anuncio del acto más maravilloso de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque siglos después, muchos siglos después, Juan el Bautista anuncia la llegada del Cordero perfecto y único que quitaría el pecado, y de la misma manera que aquellos corderitos fueron sacrificados por Dios, ahora éste sufriría la muerte sacrificial en sustitución de toda la humanidad esta vez. Vean lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está haciendo referencia a Génesis capítulo 3. ¿Ve la conexión? Y en el verso 35 y 36 del mismo capítulo 1 de Juan dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Ven? Aquello que se anunció siglos atrás en el Edén se cumplió en la persona de Jesús. Y el mismo Juan, ya anciano, muchos años después, ya anciano, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, Juan dice algo interesante. Y él dice: él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso Dios va a juzgar al mundo, hermanos, porque ya uno murió por todos, para que todos puedan recibir la gracia de Dios. Pero ¿qué hace el mundo? Desecha la gracia de Dios. Y cuando usted desecha la gracia de Dios, ¿a qué le va la bienvenida a usted? Al juicio. ¿Qué hace la gracia? Protegerme del juicio. Desecho la gracia de Dios, yo le doy la bienvenida al juicio. ¿Qué tenemos hoy en las naciones? El juicio de Dios. Leve. ¿Por qué, pastor? Porque la gracia sostiene todavía que no se desate toda la ira. Usted y yo no conocemos lo que es la ira de Dios, hermanos. Nadie conoce lo que es la ira de Dios. De tiempo en tiempo Dios la desata a través de un maremoto o tsunami, a través de una inundación, a través de huracanes o tornados o ciclones, para mostrarnos que nosotros no somos los que estamos en control de este planeta, es Él. Y de tiempo en tiempo a esas naciones paganas que se vuelven contra Él, Él las disciplina. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el dueño de esta finca. Que Él es el Señor. Él fue el que ideó crear esto, no usted, ni ningún científico. Y Él sigue siendo el Señor de esta creación. Y sigue tratando con los hombres. Y de tiempo en tiempo, de largos periodos, Él permite que suceden cosas para mostrarnos que tenemos que estar ubicados. Usted oye predicadores: no, Dios no hace nada de eso. No conocen quién es Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Solo les gusta estarle dando confites a la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ve aquí. Él es la propiciación, el que hace que sea aceptado el sacrificio y perdonados nuestros pecados. Y no solo de los del pueblo de Dios, de los de todo el mundo. Por eso, hermanos, cuando se pisotea a Jesús, su sacrificio, su persona, ¿lo sabe? Nosotros no sabemos en lo que nos estamos metiendo, hermanos. ¿Se enoja usted cuando le maltratan a un hijo suyo? ¿Cómo cree que se pone un padre de familia
si yo ofendo a esos bebés tan preciosos que me pusieron aquí? ¿Se enoja usted si le maltratan a un bebé suyo? ¿Cómo cree que se pone el Padre cuando Él dio a su Hijo por nosotros? Lo dio para que lo masacráramos, para que no fuéramos el objeto de su ira, sino, como dice el apóstol Pablo, cuando Dios mostró su bondad, su amor y su misericordia por nosotros. Qué cosa más bella. ¿Cómo mostró Dios su amor y bondad y misericordia? En la cruz del Calvario está la más grande demostración. No dándole arroz y frijoles, que es lo que los predicadores de hoy dicen. Carros y casas, un montón de yeguadas, decía papá, que es lo que le enseñamos a la gente. Vea lo que dice Hebreos 2:9. Vea lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, qué cosa más bella, hermano, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustó la muerte por todos. Dios dice, no quiere la vida, Él gustó la muerte para que tú vivas. No la quiero. Vas a gustar mi ira entonces. Por los siglos de los siglos. Hay un lugar donde se va a manifestar la ira de Dios. Hay un lugar donde se manifiesta la ira de Dios y nadie va a salir de ahí si rechazó en esta vida la gracia de Dios. Ven, hermano. Cuando en esta vida yo rechazo la gracia de Dios, hay un lugar donde la ira de Él me está esperando por los siglos de los siglos. El fuego eterno, el infierno. Ahí estará esa persona o esas personas. Yo no creo eso, pastor. Ve, hermanos, a Dios le vale lo que usted crea o no crea. Le resbala. Cristianos que ni creen en el infierno, los predicadores, los hemos adormecido tanto con yeguadas terrenales, los hemos adormecido tanto con tonteras materiales, que ni creen en una condenación eterna. Eso le vale a Dios. Dios dijo que habrá un lugar de condenación eterna y ahí estarán los que desprecien la gracia de Dios. Porque es demasiado sublime. Vean lo que dice Hebreos. Coronado de gloria y de honra, Jesús, hecho menor que los ángeles, porque tomó forma humana, vino a padecer la muerte y la padeció por la gracia de Dios. Vean eso. ¿Por qué padeció Cristo? Por la gracia de Dios. ¿Y para qué? Para que gustase la muerte por todos. ¿Por qué? Porque yo no quiero la muerte del que muere. Vuélvase a mí, dice Ezequiel. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere la vida. Fuimos creados para la vida, no para la muerte. La muerte es una desgracia, hermanos. La muerte es un misterio terrible, horrible, horripilante. Por eso Pablo le llama el enemigo. Y el enemigo que va a ser derrotado, el último, será la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. No más muerte. Vida eterna. Por la gracia de Dios. Porque uno lo pagó. Y cuando yo desecho eso, habrá un lugar de ira para mí. Separado eternamente de aquel que por su gracia me sustentó. Y por su gracia mandó su Hijo. Y por su gracia murió para que yo pudiera vivir. ¿Cómo lo voy a despreciar? Procesemos, hermanos. Procesemos, por favor. ¿Qué movió a Dios a diseñar tan maravilloso plan redentor de salvación? ¿Qué movió a Dios? Su gracia, nos dice Tito capítulo 3. Su gracia fue la que fue diseñada para eso. Cuando se manifestó la bondad de Dios. Qué lindo. Nuestro Salvador
su amor para con los hombres, todos. Para todos fue su amor. Y vea lo que es el verso 5. Nos salvó. Y nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. La salvación no tiene nada que ver con lo que usted haga. Él no vino porque éramos buenos. O sea, terrible idea que la religión nos metió. Haga buenas obras para que agrade a Dios. No, Señor. La gran obra la hizo Él. Y usted debe creer para que agrade a Dios. Note lo que dice Isaías capítulo 64, versos 5 al 6. Isaías 64, grábelo en su corazón. Métalo ahí adentro, hermano. Vea lo que dice Isaías. 850 años antes de que Jesús viniera, Isaías declaró una sentencia. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Entonces le pregunta, oiga lo que pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Puede usted ser salvo cuando usted es un pecador? ¿Puedo yo ser salvo cuando yo soy un pecador y amo el pecado? Porque nosotros, hermanos, vean, voy a hacer un paréntesis aquí. Todos nacemos amando el pecado, no a Dios. Eso no existe. No existe esos libritos que desde pequeñito tenía una inclinación por Dios. Eso no existe. Eso es mentira. Eso no existe. La santa, el santo, desde pequeñitos ellos. Mentira. Nosotros nacemos amando el pecado. ¿Podremos acaso ser salvos? Y hoy creo que es el verso 6. Verso 6, Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así describe Isaías cómo son nuestras justicias. Lo más bello que por usted mismo puede hacer es como el higiénico que queda después de ser usado. Esa es la palabra en el hebreo para la frase trapo de inmundicia. Esa es la palabra en el hebreo. ¿Cómo son las obras mías, humanas, propias? Si yo quiero agradar a Dios por mi propio medio, como el higiénico después de que lo uso cuando voy al servicio. Así ve Dios mis obras. Pero cuando yo me humillo ante la obra de la cruz del Calvario, la sonrisa de Dios resplandece sobre mí. Y Él me dice, te acepto porque has aceptado la obra de mi Hijo en la cruz del Calvario. Ahora derramo sobre ti mi Santo Espíritu y Él te va a capacitar para que hagas obras buenas que lleven gloria no a usted, sino lleven gloria a mi Hijo Jesucristo. Eso es. Entonces ahora todo lo bueno que yo hago es para la gloria de Él, porque Él me habilita a hacer lo bueno. Ya yo no saco pecho. Es como el marido, hermanos, que llega con el saco de comestible. Bueno, voy a usar la figura que usábamos antes. El saco de comestible quiere que la esposa y los 6 carajillos estén ahí en la sala aplaudiéndole porque él llegó con esa. Es un deber de él llevar la comida a la casa y que nadie le aplauda. Porque es un deber. Cada obra que hoy hacemos es un deber porque el Espíritu de Dios me habilita ahora por la gracia para hacer lo que es bueno. No espere que estemos aplaudiéndole porque usted ayudó a un ancianito, porque usted evangelizó. Se espera que usted sirva a Dios para la gloria de Dios y que todo lo bueno ahora salga de usted, porque el buen Espíritu de Dios y su gracia lo han llenado ahora. Ven, hermanos, esa es la gracia de Dios. Vean, Noé, vamos rápido. Noé, dice la Biblia
Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Yo antes entendía mal este pasaje. El secreto ahí está en halló. La palabra es que se encontró, tropezó, se la otorgó, recibió. Este pasaje no era que Noé tenía gracia, que Dios le concedió a Noé la gracia en medio del juicio. En medio del juicio, solo uno halló gracia con su familia, Noé. La palabra hallar. Entonces alguien dice, es que había una lucecita buena en Noé. No, mentira, hermano. Noé era tan pecador como los demás, pero Dios decidió otorgarle, darle, mostrarle gracia a Noé. Y cuando usted lee la historia, uno de los chiquillos ya iba podrido. Lea la historia para que vea que uno de los chiquillos de Noé ya iba podrido. Y cuando Noé cosechó el fruto de la vid y dejó un poquito de jugo de uva ahí puesto, se le fermentó. Él no sabía. Se le fermentó y lo probó. Y hizo un pachangón en la tienda que terminó desnudo. Y uno de sus hijos lo quiso violar. Ya iba malo. ¿Ven? La gracia. La gracia fue lo que preservó a Noé. ¿Qué pasó con Abraham? Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham, ¿quién tuvo la iniciativa? El Señor. ¿Quién era Abraham? Pagano, idólatra. En la cuna de la civilización, Sumeria, Babilonia. Ahí estaba él. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo se llama eso, pastor? Gracia. La gracia de Dios alcanzó a Abraham. Todo lo que acabamos de leer era la gracia. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer, serás bendición en ti toda la familia. ¿Sabe por qué usted y yo hoy tenemos bendición? Por la fe de Abraham, por la gracia. Qué cosa más bella, hermanos. Vean, siglos después, Isaías recuerda a Israel. ¿De dónde salieron ellos? Siglos después, Isaías en el capítulo 51, verso 1 y 2. Oiga lo que dice. Vea qué pasaje más bello, hermanos. Vea qué pasaje más bello. Isaías les recuerda a ellos. Miren a la piedra de donde fueron cortados, al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. ¿Qué forma más linda? ¿Cómo le llama Abraham? Una piedra, una cantera. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Y oiga lo que dice. Porque cuando nomás era uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y cómo se llama lo que Dios hizo? La gracia de Dios. Con Abraham, anciano, y Sara, anciana. Isaías les recuerda, ¿de qué se llenan ustedes de orgullo? Le dice a los reyes y al pueblo de Israel. ¿De qué se jactan ustedes? No es su papá, su antecesor. Era un anciano, una piedra. Yo lo corté. Yo fui a esa cantera, yo lo saqué. Y cuando solo era uno, lo bendije. Lo llamó, lo bendije y lo multipliqué. Siglos después, Pablo desarrollando el tema de la obra de Dios en Abraham y la justicia que él alcanzó por la fe. En Romanos 4:16, vea lo que dice Pablo. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Hermanos, subrayen esto. Es por fe, para que sea por gracia. Si es por obras, no es por gracia.
Dios se place en bendecirnos cuando le creemos a Él. Dios se place en bendecirnos cuando le creemos a Él. No es por obras, es por fe, para que sea por gracia. ¿Por qué? Porque por obras nadie será aceptado delante de Dios. Nadie. Vea lo que dice aquí. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y no solamente para el que es de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Quiere un modelo de fe? Abraham. ¿Quiere un modelo de gracia? Abraham. ¿Qué estaba haciendo Abraham en Ur de los Caldeos? Adorando ídolos. ¿Qué estaba haciendo Abraham en Ur de los Caldeos? Haciendo mucha plata, porque era terrateniente él. Tengan mucho cuidado con ese cuentico que andan diciendo que Dios lo llenó de plata a Abraham. Después no, ya él venía lleno de plata. Era un pagano, idólatra, separado de Dios, metido en el paganismo. Dios, entonces esa multitud de paganos de Ur de los Caldeos lo tomó a él, lo sacó, y él por fe le creyó a Dios. Ese es el modelo de fe de todos nosotros. ¿Qué dice de Israel, hermanos? ¿Qué dice de Israel? Vean lo que dice Deuteronomio, hablando del pueblo, de la nación de Israel. Este pasaje es precioso. Cuando van en el desierto, recién salidos de los 400 años de esclavitud, Moisés les recuerda a ellos algo interesante. Deuteronomio capítulo 6, versos 7 al 8 dice: el Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y oiga lo que sigue, hermanos. Esto humilla el ego. Esto nos humilla. No por ser ustedes más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser ustedes más que todos los pueblos que están en la tierra, los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Qué cosa más bella. Sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Los ha sacado el Señor con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Gracias, hermanos. Gracias. La gracia los encontró pisando barro. La gracia encontró a algunos de ustedes en la cantina. La gracia los encontró en el adulterio. Algunos de nosotros en los prostíbulos. Algunos en la maldición. Una religión horrible, llena de muerte, que no nos servía para nada. La gracia nos alcanzó, Dios, como alcanzó a Israel en el fango de la esclavitud. Éramos esclavos de pasiones, de deleites, de desenfreno, de maldad. Lo que menos andábamos haciendo era buscando a Dios. No lo buscábamos a Él, pero Él nos buscó con su gracia. Nos salvó, nos limpió, nos salvó, nos dio su espíritu y aquí estamos hoy. Nunca lo olvide. Nunca olvide de dónde Dios lo sacó. Nunca olvide de dónde Dios lo sacó. Nunca, hermanos. No olvide. No lo haga, hermanos. Yo he notado a algunos que empiezan bien y al final de sus días están empezando a terminar mal. Hay un dicho en Cartago, Los que vivimos en Cartago tenemos un dicho. Hacemos ¿lo de quién? Lo de las vacas. No haga lo de las vacas, hermano. No haga lo de las vacas. Empecemos bien. Caminamos con situaciones difíciles, pero Él quiere que terminemos bien. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se dé por vencido. No se dé por vencido. La gracia de Dios estará con usted hasta el último día de su vida.
Qué cosa más bella. Por eso Israel, Dios no ha terminado con Israel. Ahí lo tiene en disciplina. Ahí está desechado. Se perdió entre las naciones. Tengan mucho cuidado. Ese Israel que vemos hoy está bajo el juicio de Dios. Pero un día Dios va a volver a trabajar con él. Porque lo que le prometió a Abraham lo va a terminar también Dios. ¿Qué nos dice más la palabra sobre la gracia? Vea este pasaje. Hoy, hermanos, al estrado eterno del universo, ¿cómo se le llama? El trono de la gracia. Qué cosa más bella. Ahí está. No estaba pastor, no estaba el consejero, no estaba la fulana. Ahora, ¿quién podrá salvarme? ¿A dónde voy, pastor? Usted no me respondió. La otra no me atendió. El otro no me ayudó. Me siento solo. Me siento desamparado. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De qué? De nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese a Él, hermanos. Derrame su alma delante de Él. Quebrántese delante de Él. Peléese con Él. Dígale todo. Échele todos los trapos sucios. Él lo va a recibir y se va a levantar fortalecido, vigoroso, con ganas de seguir adelante. ¿Por qué cree que está su servidor aquí, hermanos míos? Ahora hablaba con alguien. Pastor, ¿cómo ha estado? Le digo, hay veces siento que me voy y hay veces siento que vuelvo. ¿Por qué? Porque la gracia me sostiene. La gracia de Él me sostiene. Su gracia me sostiene. Su gracia me sostiene, hermanos. De todos modos somos de Él. Yo no sé usted, pero yo soy de Él. Perdón, hermanos. Esta es la parte que dice la Biblia. Nos llenamos de orgullo. Nos gloriamos en Cristo. ¿Por qué? Soy de Él. No hay mejor lugar para mí que el abrigo y la sombra del Altísimo. Las manos de Él, estoy tan seguro en sus manos. Su gracia me sustenta. A veces me quedo viendo algunas cosillas en mi cuerpo físico. A veces me quedo viendo algunas cosillas y percibiendo en mi resistencia física. Hay veces noto y no hablo mucho de eso. Perder tiempo. ¿Cómo estás? Me dice Elías. Todo está bien, todo está bien. ¿Para qué perder tiempo? Él está conmigo. Su gracia. Y si está conmigo, está con usted. Está con usted también. Tome su hija, désela al Señor. Tome su hijo, déselo al Señor. Tome ese jupón de su esposo, déselo al Señor. Tome esa jupona de la doña, désela al Señor. Póngalo en las manos del Señor. Dedíquese a lo que hay que dedicarse. Su gracia está con usted. Su gracia está con usted. Es gracia divina. Su gracia, hermanos. Qué cosa más bella. Por eso Hebreos 12:15 nos dice. Por eso Hebreos 12:15 nos dice. Oiga lo que dice. Miren bien. Miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, cuide su corazón. No deje que la amargura lo contamine. Se contamina a usted y contamina a los demás. Y dejamos de alcanzar la gracia de Dios, de perseguirla, de ir detrás de ella. No, guarde su corazón. Guarde su mente, cuide, no deje que el veneno entre, no deje que el veneno entre. La gracia es mayor que todas las situaciones difíciles en su entorno.
Dios lo va a sacar de donde está. Es que me ofendieron, es que me traicionaron. Ay, como me decía un hermano amigo nuestro que trabajó en la radio muchos años, habían sus conflictos y le dice, ay fulano, cómo me duele en el corazón lo que acabas de decir. Y le dice el fulano, y a mí viera cómo me duele la espalda de las puñaladas que me mete usted. Pero decía él, y ninguna puñalada ha tocado mi corazón. Esa cosa es que me hizo un daño, es que me quitó, es que me robaron, es que me quitó la doña, es que se llevó a mis hijos, es que le dio droga a mis hijos, es que el otro aquí. Y yo como, deje hermano, deje de ser contaminado, tire el otro lado. La gracia de Dios lo forra a usted, para que no deje de alcanzar esa gracia maravillosa. Y Judas dice, Judas también nos advierte, Judas 4, capítulo 1, verso 4, Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga lo que dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Unos porque la amargura entra y dejan que los contamine y ya no se habilitan en la gracia de Dios. Otros que le dicen a usted, haga lo que le dé la gana. De todos modos, Dios es bueno. No, Señor. Cuando usted ama a Dios, usted no va a querer pecar. Cuando usted tiene temor del Señor y experimenta sus bondades, su amor, su misericordia, como dice Tito, usted no quiere, usted llora cuando le falla al Señor. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, que realmente la gracia salvadora me alcanzó? Porque cuando usted falla, se llena de tristeza. Una demostración de que yo estoy lleno de la gracia de Dios es que cuando me equivoco, me da dolor de lo que hice. Cuando peco, me da tristeza por lo que hice. Pero si a usted le vale lo mismo Chana que Juana, usted ha hecho de la gracia de Dios un libertinaje, que es lo que muchos están haciendo hoy en día. Y no quiero quedarme ahí. Vea Efesios capítulo 2, verso 4 para ir ya aterrizando. Pablo no solo en Tito dice eso. Vean Efesios 2, 4, 9. La definición de la gracia la complementa Tito 3 con Efesios 2. Pero Dios, oiga hermanos, pero, ¿por qué pero? Porque estábamos muertos en pecados y delitos. Porque estábamos bajo el poder de Satanás. Porque estábamos bajo los deseos y voluntad de este mundo pecador. Según Efesios 2, del 1 al 3. Pero en el 4 dice, pero Dios, ve, pero Dios, cuando su hijo le diga, mi tata era un borracho, mi mamá era una murmuradora y peleonera, ¿qué viene a decirme usted ahora? Pero Dios me alcanzó y ahora te voy a corregir a ti. Porque ahí son los muchachos, nos quieren serruchar el piso. Usted también no tomó guaro, usted también no peleó, usted también no hizo cosas malas, las hice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, oiga, qué cosa más bella, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se llene de orgullo. Esta es la gracia de Dios, amor, bondad y misericordia de Dios para hombres y mujeres muertos en pecados y delitos. No, pastor, jamás. Yo tenía el hábito de la Virgen del Carmen. Mire, lo podían haber forrado a ustedes en escapularios, en rosarios, en la Magnífica, que era un diablo ahí adentro de ese vestido café.
ni que estuvieras en el colegio claretiano. Hermanos, éramos malos. Es más, voy a decirle algo. Entre más religiosos somos, más malos nos hacemos. Pero entre más experimentamos la gracia de Dios, más humildes nos volvemos y más dependientes. Porque descubrimos que es por gracia y no por lo que hagamos nosotros. Hermanos, conceptos utilizados por Pablo, nunca olvide. La gracia, ¿cómo se manifiesta, pastor? Bondad, amor y misericordia de Dios para los hombres sin que estos tengan ninguna buena obra. Por eso, hermanos, por eso, Pablo nos amonesta a no recibir en vano la gracia de Dios. Y quiero hablarle a muchos de ustedes que están aquí hoy y a los que me ven. Pueden conocer, pero no la han recibido. No han recibido la gracia. Vea lo que dice 2 Corintios 6, versos 1 y 2. 2 Corintios 6, verso del 1 y 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también, oiga aquí, que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, oiga qué belleza, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La gracia de Dios es el medio para que tengamos salvación. ¿Es usted salvo? ¿Ha recibido usted la gracia de Dios? O viene, me oye, me escucha y así como entró se va. Tiene que tomar esta mañana una decisión. Como la decisión que hablamos hoy 8 días de nacer de nuevo. Hoy es de recibir la gracia de Dios, que son lo mismo. La gracia me provee el nuevo nacimiento. ¿Y qué debo de hacer? Creer. Solo creer. ¿Por qué? Porque es por fe, para que sea salvo por gracia. ¿Qué es fe? La certeza de lo que espero, la demostración de lo que no veo. ¿Qué espero? La vida eterna. ¿Cómo la demuestro? Aceptando a Jesús y diciéndole, aquí está mi vida, Señor. Te rindo mi corazón, te rindo mi vida. Ven a mi corazón. Señor, sálvame, perdóname. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis maldades. Soy tuyo, hazme tu hijo, límpiame con tu sangre, dame tu Santo Espíritu, hazme una nueva persona, una nueva criatura, lléname de tu gracia salvadora. Quiero pertenecerte a ti, Señor. Qué bello es eso, hermanos. No podré olvidarlo. Ayer, y aquí terminó, ayer un joven, hijo de un compañero que tuvimos en el gobierno, en 1978, el hermano Enrique Porras empezó a hablarme de Jesús de forma clara. Era un testigo del evangelio excepcional. Usaba la palabra de forma maravillosa. 78, 79. Yo trabajaba en el acueducto de alcantarillados en Sabana Sur por el cementerio. Y todos los días a la hora del almuerzo llegaba. Yo lo maldecía. Yo me burlaba con otros compañeros del taller de hidrómetros. Yo lo quería avergonzar. Y todos los días él llegaba, Mario, hoy me vas a oír. Y yo lo bloqueaba. Y él hablaba del Señor Jesús, de pasajes de la Biblia. Y en 1980, después de una serie de sucesos, Dios me alcanzó con su gracia salvadora. Y yo, por la capacidad que tuve por esos sucesos, yo deseaba estar bien para llegar donde Enrique, un mes después de incapacitado, y ya con Cristo en mi corazón. Y aquel lunes cuando llegué, Enrique me recibió en la entrada. Le digo, Enrique, ahora sí te entiendo. Ahora soy salvo y soy hijo de Dios. Me dice, ¿qué, Mario? Y me abrazó él, dice, ¿ves como la palabra no regresa vacía? En el 2019 Enrique vino aquí en la noche a hablar conmigo. Estaba muy dañado él.
Enrique Porras. En el noviembre del 2019 vino a hablar conmigo aquí en una de las aulas, conversamos tamaño rato. Y en abril del 2020, con el asunto de la pandemia, Enrique partió a la presencia del Señor. Pude despedirme de él, pudimos recordar los viejos tiempos y pude agradecerle a él de haber sido un buen testigo del Señor Jesucristo. Sea un testigo de la gracia de Dios, hermano. Comparta la obra salvadora suya a aquellos que no la conocen, porque hay algunos que sí van a recibir a Jesús.